Seguimos avanzando en esta edición de Business Connection en Negocios Televisión, con la mirada puesta en el calendario. Una semana de cuenta atrás para las campañas. Las elecciones europeas son ya, comienzan a votar en algunos países, en España el día 9. Vamos al análisis de lo que está en juego, lo que está en estas elecciones europeas. Y lo hacemos hasta ahora con Aquilino Cayuela, director de Ciencias Políticas de la CEU, de la Universidad CEU. Aquilino, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero quería preguntarle de cara a lo que está siendo esta convocatoria electoral ahora mismo en Europa. ¿Cómo definiría ahora mismo, con lo que están poniendo sobre la mesa todos los actores, cuál está siendo la mayor pugna con la que se está acudiendo a las urnas en este momento, el momento de Europa? Yo creo que ahora mismo la lucha está entre la posibilidad, aparte parece que es una posibilidad bastante factible, que que gane la derecha o que ganen los partidos de derechas, tanto pues el grupo del Partido Popular Europeo como grupos ya más a la derecha, ¿no? Y se prevé un cambio, ¿no? en el Parlamento Europeo, ¿no? Y en el Consejo Europeo y por supuesto pues el sector socialista, socialdemócrata, pues está luchando para que esto no se produzca, porque eso supondría un cambio de dirección importante en la Unión, si se llega a producir ese cambio. La convocatoria de las urnas introducirá un cambio de página en el futuro de Europa, un gobierno sea como sea que se conforma en las instituciones comunitarias, pero sin lugar a dudas ha habido dos cosas que marcan un antes y un después a la hora de dibujar ese futuro, lo que ha sido los efectos de la pandemia y a consecución la guerra en Ucrania, la ruptura con Rusia, con esa energía barata y de alguna manera ha puesto de relieve lo fundamental, ¿no? De subir de nivel en esa Europa, en esa autonomía estratégica. ¿Cómo se analizan en estos momentos estas cuestiones? ¿Cómo está introduciéndose en el discurso? No, efectivamente, ahora mismo la Unión Europea se enfrenta pues a un cambio en el orden mundial. O sea, desde la pandemia, que ya fue una importante alteración en el orden mundial, el afrontar la pandemia, posteriormente la ocupación de Ucrania por parte de Rusia, ¿no? Y desde entonces, pues ya más de 2 años de conflicto que tenemos, más muy recientemente el conflicto que se ha abierto en Oriente Medio desde el 7 de octubre. Entonces, el mundo ha cambiado, o sea, el mundo ha cambiado completamente. Estamos en lo que muchos analistas hablan de una era de incertidumbre, o yo prefiero llamar una era de conflictos, que además detrás de esos conflictos hay una lucha hegemónica entre Estados Unidos y el importante crecimiento de China, la aparición además de nuevas narrativas políticas que prácticamente estaban desaparecidas, fundamentalmente pues la de Xi Jinping en China, la de Vladimir Putin en Rusia, y se ha pasado de un mundo que se denominaba unipolar a lo que ahora se denomina un mundo multipolar. O sea, ahora mismo hay muchos factores, la situación internacional cambia, ¿no? Y realmente la tendencia pues podría ser catastrófica, ¿no? Europa ciertamente está en medio, de hecho una de las guerras la tiene en el corazón de Europa, en Europa central. El conflicto con Rusia ha cambiado también esa dependencia energética tan importante que había, que al mismo tiempo también estaba beneficiando a muchos países europeos como Alemania, por ejemplo, quizás sea el mejor ejemplo de todo esto, ¿no? Pero luego también el conflicto de Oriente Medio agrava la tensión a nivel mundial, porque ciertamente que Israel es de alguna manera el baluarte de Occidente en el Oriente Próximo, pero todo el entorno árabe, pues también la dependencia energética del petróleo fundamentalmente es muy importante, ¿no? Entonces, todo eso evidentemente que está detrás. Europa también
otro de los problemas que ha aparecido es la situación de la seguridad de Europa, ¿no? Que Europa estaba prácticamente desarmada o estaba no preparada para cualquier tipo de conflicto de esta índole, ¿no? Y entonces ahora mismo se es consciente que mínimo un 2% de los presupuestos europeos se tienen que destinar a defensa y seguridad, y esas cifras aún no se han alcanzado, ¿no? Pero urge realmente la defensa de Europa y además la autonomía de Europa con respecto a su dependencia de Estados Unidos, ¿no? Porque ahora mismo son muchos frentes. En este contexto, ha señalado de alguna manera, en ese análisis de cómo va envolviendo ese cambio del orden mundial, esa geopolítica, cómo el conflicto en Oriente Medio asciende a un nivel clave en lo que es el desarrollo, en las políticas, con socios internacionales, con aliados internacionales por parte de la Unión Europea, que por una parte, como decía, tiene el bastión de Occidente en esta zona del mundo en Israel, pero por otra parte todos en torno a lo que es ese conflicto entre Israel y Hamás, lo que es Palestina, es el mundo árabe, que son socios claves en la parte energética. ¿Cómo puede ir desarrollándose? Porque estamos viendo también las posiciones encontradas dentro de la Unión, incluso para el reconocimiento palestino, que sí acaba de hacer España en contra de otros países. ¿Qué nivel de emergencia añade ese conflicto a lo que es precisamente ese dibujo de señalar la defensa en Europa, al tiempo que se le liga la defensa y los intereses comerciales, una vez más? Claro, sí, fíjate, el problema del conflicto de Israel es que, por un lado, los procesos de paz de más de 50 años en un solo día jamás los tira abajo. O sea, los tira abajo con su ataque al territorio israelí, con la matanza de decenas de personas, el secuestro aún tiene 100 y pico rehenes. Es decir, el acto de Hamás obedece, motivado además por Irán, o sea, motivado directamente por Irán y auspiciado y ayudado por Irán, al gran acercamiento que en ese momento existía entre el mundo árabe e Israel, ¿no? Incluso Arabia Saudí estaba muy cerca de una normalización, podemos decir, de sus relaciones con el Estado de Israel, ¿no? Entonces, claro, jamás da ese golpe, y claro, esto ahora mismo también a Europa lo pone en una muy difícil situación, porque ciertamente esta guerra también arrastra una situación humanitaria catastrófica. Es decir, ahora mismo hay una población prisionera en Gaza, etcétera. Pero claro, el reconocimiento del Estado palestino hoy por hoy no es una solución. O sea, no es una solución porque, para que haya un reconocimiento en estas circunstancias, después del larguísimo proceso que ha habido históricamente, no se puede hacer unilateralmente. Es decir, lo que ha hecho el gobierno de España, pues francamente tiene poquísimo valor. Quizás un golpe de efecto de Pedro Sánchez de cara a las elecciones, pero eso no tiene ningún valor, y de hecho los grandes países no van por esa vía. No es el momento ahora de reconocer el Estado de Israel, porque ahora mismo, ¿qué es el Estado de Israel? Es Hamás, es la autoridad palestina que está de capa caída, es Hamás, que es una organización terrorista alineada con Irán, con los hutíes en el Yemen, con las facciones que operan entre el territorio de Irak, el Líbano, que son todos franquicias iraníes digamos, de guerrilleros o de insurgentes. O sea, no, evidentemente Europa, los grandes países, no se pueden alinear con eso, y sobre todo no pueden dejar a Israel en esta situación. Pero ciertamente es verdad que por la motivación humanitaria, ¿no? Por la narrativa que hay detrás de la Unión Europea y de los países occidentales, tampoco hay que resolver también esa gravísima situación humanitaria que se da en ese territorio. Entonces, claro, es verdad que ahora mismo esto también está siendo un difícil caballo de batalla para los distintos partidos que se presentan a las elecciones europeas. ¿En qué lado se ponen? ¿Cómo se definen? ¿No? Etcétera, ¿no? También, evidentemente, hay intereses comerciales, porque, no sé, Arabia Saudí o el propio Irán son grandes productores del petróleo, ¿no? Y tenemos una crisis energética también por el otro frente, que es la guerra de Ucrania, ¿no? Con lo cual, ciertamente que la situación es difícil. Esto es un poco lo que te puedo responder más inmediatamente, ¿no?
Y por otra parte, por terminar esa lectura, estamos hablando de qué ocupa, ¿no?, a los electores en Europa, a los ciudadanos europeos. Pero ¿cuál es la lectura, cuál es la relevancia en las elecciones europeas, en el entorno geopolítico actual, cuando, por ejemplo, estamos viendo cuando en otras citas internacionales, como puede ser Xi Jinping se reúne con Macron y aparece la figura de von der Leyen, que no es la que está invitada a la cita, pero bueno, que parece, ¿no?, que sigue estando un paso por detrás frente a lo que es la primacía de los países. ¿Cuál es la relevancia? ¿Cómo se lee a nivel internacional esta convocatoria? La lectura que yo te puedo dar es que el gran problema es que detrás de toda esta alteración mundial, ¿no?, detrás de esta, podemos decir, multipolaridad, de estos nuevos conflictos, sobre todo estos dos que son más grandes, porque además tenemos numerosos conflictos en toda la zona del Sahel, tenemos el conflicto inacabable de Nagorno-Karabaj, tenemos también pues el conflicto también la India y Pakistán, la India con la frontera china, etcétera. Detrás de eso, a mi juicio, hay una lucha hegemónica entre China y Estados Unidos. Es decir, esto es lo que está moviendo ahora mismo, a mi juicio, todas estas nuevas situaciones, ¿no? Porque ciertamente, entonces, cuando vino Xi Jinping a Europa, poco antes tuvo una conversación telefónica con Biden, pues lo que se intenta es suavizar esa lucha hegemónica, porque ciertamente a todos nos conviene, y principalmente yo creo que a Europa muy especialmente nos conviene que no siga ascendiendo, digamos, el punto de ebullición. A mi juicio están ebulliendo una cantidad enorme de conflictos en el mundo, pero podría alcanzar un punto de ebullición que esto se desbordase, ¿no?, y arrastrar a un gran conflicto, ¿no?, a todos. Y claro, eso es lo que se está tratando de evitar. De ahí que cuando vino Xi Jinping, pues aunque las conversaciones no llegaron a ninguna parte, si iba von der Leyen, Macron, pero casi... O sea, manifiestamente Xi Jinping en el final de esa gira por Europa, ¿con quién manifestó su amistad? Con Serbia. ¿Quién es Serbia? Pues realmente un aliado de Rusia, es decir, es un país, los Balcanes, naturalmente aliado de Rusia, que ya la Primera Guerra Mundial explotó por ahí, por Serbia, ¿no?, por los Balcanes, ¿no? Y sin embargo Xi Jinping termina esa gira europea prácticamente con una frialdad extraordinaria con respecto a von der Leyen, a Macron, etcétera. No llegan a nada prácticamente, intentar buenas palabras, pero termina esa gira en Serbia, y en Serbia dice: nosotros estamos unidos, e incluso dice por la sangre, porque si ustedes recuerdan, el final de la guerra de Kosovo fue un bombardeo de la OTAN a Belgrado, que entre otros puntos que fueron bombardeados fue la embajada china, con víctimas mortales, y Xi Jinping manifiestamente aprovecha esa gira para decir: esto yo no lo olvido, ¿no? Y ahí está esa tensión. Es decir, yo creo que la gran tensión de fondo es ese creciente conflicto hegemónico con China, ¿no? Y además que, claro, Rusia claramente en esta situación está aliada, está de la parte de China, y de hecho poco después se reúne Xi Jinping con Putin y manifiestan ese acuerdo, vamos, tácito, explícito, pero que reafirman, digamos, su gran amistad, ¿no? Y para mí este es el gran punto de tensión, y es verdad que evidentemente Europa se juega muchísimo en cuanto a cualquier escalada, sobre todo en el conflicto de Ucrania, pero también, por supuesto, en Oriente Medio, que son ahora las dos grandes guerras que tenemos vivas y activas, ¿no? Aquilino Cayuela, de la Universidad CEU, gracias por este tiempo, feliz jornada, felices clases. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día, ¿eh? Buen día, hasta luego.